Ah, bueno, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos al Journal Club. El día de hoy, el doctor Carlos Alcántara está algo ocupado con trabajo y bueno, pues estamos nosotros aquí dando inicio a la sesión que pues nos parece un tema súper interesante, dándole la bienvenida al doctor Edgar Ibinarriaga Montiel. El doctor, bueno, pues es cardiólogo pediatra egresado del Hospital Infantil en ecocardiografía fetal, se subespecializó. Y bueno, después vamos a tener un comentario por parte del doctor Sarbelio Moreno, a ver si nos acompaña en un ratito más y se une a la reunión, referente al tema que nos ocupa. Bienvenidos, el doctor, les decía, el doctor Edgar Ibinarriaga es actualmente cardiólogo pediatra y se encuentra trabajando en la Ciudad de México, en el Hospital López Mateos. Y bueno, pues sin más preámbulo, agradecerte tu colaboración a este grupo que cada vez es más numeroso. Y en el momento en el que tú gustes, mi querido Edgar, estamos muy atentos y muy agradecidos por tu charla. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues vamos a dar inicio. Como decía el doctor, desafortunadamente el doctor Alcántara no nos va a poder acompañar ahorita. Esperemos se integre en un ratito, al igual que el doctor Sarbelio. Entonces vamos a platicar de palivizumab y cardiopatías congénitas. Es un tema que ahorita está muy de mucho interés y no solo en nuestro gremio, sino en la mayoría de los pediatras. Entonces vamos a platicar un poquito sobre introducción del virus sincicial o sincitial respiratorio. Este es un virus que pertenece a la orden de los mononegavirales, es de la familia Pneumoviridae y del género Orthopneumovirus. Es un virus de RNA monocatenario y mide aproximadamente entre 130 y 300 nanómetros. Eh, es el principal agente, se sabe que es el principal agente causal tanto de bronquiolitis como de bronconeumonía en niños menores de 2 años con factores de riesgo, que ahorita vamos a platicar un poco de eso más en específico. Un poco de epidemiología, tanto a nivel global como en países desarrollados, y después vamos a platicar un poquito de nuestro país. Como ya se ha platicado, es una causa importante de infecciones. De hecho, en el Reino Unido es 1 de cada 6 hospitalizaciones en el Reino Unido son por virus sincicial respiratorio. Obviamente en las temporadas pertinentes. Es la segunda causa de muerte en niños menores de 1 año de edad a nivel mundial, seguido de la malaria. Y también se sabe que 30,000 niños menores de 5 años son ingresados, son hospitalizados en hospitales del Reino Unido cada año debido a enfermedades por el virus sincicial respiratorio. Cifras en los Estados Unidos. 58,000 hospitalizaciones estimadas, más que en el Reino Unido, y se estima que causa de 100 a 500 muertes en niños menores de 5 años y cuesta $500 millones, un costo anual de la bronquiolitis por hospitalizaciones en niños menores de 2 años. En nuestro país no existe un reporte epidemiológico específico sobre la incidencia del virus inicial respiratorio, sobre todo por la cuestión del diagnóstico que se ha ido realizando en los últimos años en el famoso panel viral, en el hisopado viral que se realiza. Hay estudios de otros tipos de virus, como el metapneumovirus, el ortopneumovirus, pero sobre el virus sincicial respiratorio no hay estudios que engloben todo el país. En el 2016 se hizo un estudio un poco avanzado que incluyó algunos hospitales y algunos centros en el que se hizo reacción cadena polimerasa mediante hisopado faringeo en niños menores de 5 años que tenían infecciones respiratorias agudas inferiores, y se demostró que el 45% de estos casos era por el virus sincicial respiratorio, mientras que el 13% era por el metapneumovirus y el 38% de los casos era una coinfección de estos últimos dos.
Su infección induce una respuesta inmune incompleta y esto es la causa de que después existen infecciones recurrentes en la infancia y en la vida adulta. Y el riesgo de desarrollar asma después de una de estas infecciones aumenta exponencialmente si la primera infección fue antes de los 4 meses de edad. Hablar un poquito de la patogenia. Vamos a ver que existe una alteración de la alveolización. Y esto sucede primero a apoptosis de células epiteliales y esto es seguido de una exposición de la membrana basal a la luz de la vía aérea. Después siguen procesos de reparación epitelial con depósito de matriz extracelular adicional, proliferación de células epiteliales y con migración y diferenciación de células progenitoras, que posteriormente vamos a tener más ciclos de daño y reparación repetitivos que van a condicionar más fibrosis por más depósito de matriz extracelular y remodelado de la vía aérea con pérdida de la elasticidad. Y con esto conlleva clínicamente la presencia de las famosas sibilancias o el asma en niños ya más grandes con infección por este virus. Entonces, hablando ya un poco del palivizumab, que es el tema en cuestión para esta plática, pues saber que es un anticuerpo monoclonal que es dirigido específicamente contra el virus sincicial respiratorio. Es de origen murino y se administra en dosis intramuscular 15 miligramos por kilo por dosis. No se ajusta por edad, esa es la dosis que se aplica y se pone en la temporada invernal que abarca desde el 1 de noviembre hasta finales de marzo de cada año, que es la temporada del virus, y se aplican, hay diferentes esquemas, lo más descrito o más aceptado a nivel global son 5 dosis cada mes durante esta temporada, es decir, una en noviembre, una en diciembre, en enero, febrero y marzo. El objetivo primario e inicial de esto fue reducir el número de las hospitalizaciones asociadas a infección por este virus. De hecho, hasta la fecha todavía hay mucho conflicto en que si tiene algo que ver con la modificación de la morbilidad o de la mortalidad o de la gravedad de las infecciones. Hasta la fecha no hay datos certeros que hablen de eso, pero sí en la reducción del número de hospitalizaciones. De hecho, en las primeras publicaciones, Silentégeno 92. Atrás. en las primeras publicaciones en el año, la primera publicación que se hizo de virus sincicial respiratorio fue en el año 98, que fue cuando se empezó a ver esta efectividad en cuanto a reducir el número de hospitalizaciones por el virus. Y se encontró ya en estudios más avanzados en el año 2002 y 2003, en que la Academia Americana de Pediatría ya empezó a validar y la FDA también validó su uso y se demostró que había una reducción del riesgo de desarrollar infecciones en pacientes que tenían cardiopatías congénitas sin la profilaxis era de 9.7% y si se aplicaba la profilaxis reducía hasta 5.3%. Por tanto, como sabemos, como se está administrando un anticuerpo monoclonal, es una inmunización pasiva, no es una inmunización activa. Por tanto, la inmunización va a ser parcial. Y se ha descrito en muchas publicaciones que solo nos va a dar 50% de protección, es decir, la mitad de las veces nos va a dar protección. Y esto siempre y cuando se mantengan los niveles óptimos en el suero del paciente de este medicamento durante los episodios de alta exposición viral, que como ya habíamos dicho es en la temporada invernal. En estas tablas vamos a platicar de los factores de riesgo para enfermedad respiratoria por virus sincicial respiratorio. A la izquierda, la tabla de la izquierda son las de las normativas nacionales, de las guías de práctica clínica y varias publicaciones en nuestro país que dicen que, bueno, las indicaciones para pacientes con alto riesgo para enfermedad por virus sincicial son aquellos prematuros extremos menores de 29 sin otras comorbilidades, prematuros menores de 32 con broncodisplasia, menores de 1 año con cardiopatías congénitas sintomáticas. Ya vamos a profundizar un poco sobre qué cardiopatías sí y qué cardiopatías no. Y entre otras cosas como pacientes con anomalías pulmonares no corregidas, enfermedades neuromusculares degenerativas, menores de 2 años con inmunodeficiencias primarias o secundarias por trasplante de células hematopoyéticas o de órgano sólido, también son factores de riesgo. La tabla de la derecha son factores de riesgo publicados en una revista estadounidense y tenemos pues también algunos otros factores, ¿no? Como por ejemplo bajo peso, exposición inútero al humo de tabaco, estado socioeconómico bajo, eh, eh, enfermedades broncodisplasia pulmonar, etcétera. Y en el caso de las cardiopatías habla específicamente de cardiopatías cianógenas y ahorita vamos a profundizar un poco de eso.
Estas son las recomendaciones de dosis que se deben de aplicar, ya sea a pacientes prematuros menores de 28 semanas o pacientes prematuros menores de 29 semanas, pacientes menores de 32 semanas o pacientes con otras comorbilidades, dependiendo del mes en el que nacen, cuántas dosis se les pueden aplicar en la temporada empezando en noviembre. Para no entrar más en detalle, porque la verdad esto es más como de cuestión de niños con broncodisplasia, el tema ahorita en específico es de pacientes con cardiopatías. Entonces, los pacientes con cardiopatías congénitas son candidatos a 5 dosis, según los estatutos de la Asociación Americana. Y vamos a platicar qué tipo de cardiopatías, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, yo en lo personal, yo tenía la idea antes de realizar esta plática que únicamente las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado eran las que se beneficiaban del palivizumab y pues estaba equivocado. Como podemos ver aquí, se menciona en pacientes menores de 2 años que requieren terapia médica para, por ejemplo, cardiopatía congestiva, falla cardíaca congestiva. Es decir, si podíamos hacer el análisis, pues todo paciente que haga falla cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, por ejemplo, cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, como una CIB grande, un conducto grande, una CIA de mucha repercusión, pues esas cardiopatías pueden beneficiarse. Otras, por ejemplo, son aquellas que condicionan hipertensión pulmonar moderada a severa, y de esas pues podemos platicar de muchas, ¿no? Como por ejemplo el canal auriculoventricular, el tronco arterioso, la conexión anómala de venas pulmonares, entre otras, ¿no? Y también están incluidas aquellas cardiopatías cianógenas. Entonces ahí pues englobamos, ya saben, ¿no? A la transposición de las grandes arterias, el Fallot, el Epstein, entre otras, ¿no? Si se fijan, si hacemos el análisis, pues básicamente estamos incluyendo la mayoría de las cardiopatías. Es decir, las cianógenas todas, las acianógenas, las que condicionan mucho cortocircuito y que están condicionando falla cardíaca congestiva que requiere tratamiento médico, y las que condicionan hipertensión pulmonar. Pues básicamente estamos casi englobando a la gran mayoría de las cardiopatías mayores y obviamente críticas, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar el primer artículo. Este artículo es del año 2013, pero es un artículo muy enriquecedor porque lo que se analizó fue el costo-efectividad del palivizumab en cardiopatías congénitas. Fue una revisión sistemática, se revisaron varias publicaciones previas en años previos al 2012, justificando este estudio en el alto precio del palivizumab. Como sabemos, el palivizumab era y es caro. Por ejemplo, en el 2010, esta publicación decía que los costos del vial de 50 miligramos de palivizumab era de $750. Pero ojo, son $750 del 2010. Y que el vial de 2 dosis, es decir, el de 100 miligramos, estaba aproximadamente en los $1,500, ¿no? Es decir, más o menos 30,000 pesos. Y como sabemos, estas requieren de 5 dosis o más en algunos casos, en específico mínimo 5 dosis. Entonces, pues la cuestión monetaria es lo que muchos tomadores de decisiones o muchos dirigentes o altos mandatarios de hospitales o a nivel jurisdiccional de secretarías de salud de diferentes lugares, pues empezaron a analizar y querían más información respecto a, ¿vale la pena gastar tanto en administrar estos medicamentos? ¿Cómo se va a ver reflejado el beneficio, el costo-beneficio de esto, ¿no? Y entonces por eso se hizo esta revisión sistemática. Y como objetivo primario era una evaluación económica del palivizumab para prevenir infecciones respiratorias en pacientes cardiópatas. Y sé lo que van a decir, bueno, tú dices que costaba $700, pero ahorita ¿cuánto cuesta? Pues bueno, aquí está el precio actual de hoy en la mañana en la San Pablo, 12,548 pesos el palivizumab de 50 miligramos y 25,000, poquito más de 25,000 el vial que trae 2 dosis. Afortunadamente, la inflación al parecer no afectó mucho la cuestión del costo. Estamos hablando que el costo hace más de 10 años estaba pues un poquito más caro, probablemente por la cuestión de las patentes y esas condiciones de las farmacéuticas, pero bueno, ahí está el precio para que sepan en cuánto está más o menos el palivizumab. Y esto es parte de la metodología. Se hizo la recopilación de los artículos, 43 inicialmente, se fueron excluyendo varios porque no hacían un análisis económico. Ahorita
Vamos a platicar un poco de farmacoeconomía. La verdad, yo desconocía de este caso. Muy probablemente los administradores de hospitales están o que tienen maestrías en estas condiciones, pues saben más de esto. Entonces excluyeron todos estos estudios que no hacían un análisis económico del palivizumab y al final pues quedaron solamente 10 artículos. De estos 10, 4 eran específicos sus grupos eran específicos de cardiopatías congénitas y los otros 6 eran de cardiopatías congénitas y otros factores de riesgo. Entonces, aquí está la tabla descriptiva de los 10 artículos internacionales que se encontraron que cumplían con los requerimientos de farmacoeconomía, evaluación farmacoeconómica del palivizumab. Y tenemos arriba los primeros 4, que eran los que incluían solamente cardiopatías congénitas, y los otros 6 que incluían cardiopatías congénitas y otras indicaciones, es decir, otros factores de riesgo para inmunoprofilaxis. La barra desde aquí del final es la que se hizo una evaluación, se hizo un score para calificar qué tan adecuados eran estos estudios, basándose pues obviamente en su modelo, en su metodología, en su población y en otras cosas en específico. Y como podemos ver, la publicación de Resch y colaboradores en Austria fue la que tuvo mejores calificaciones. Y ahorita vamos a platicar un poquito de cada una de ellas. Pero primero, también me di a la tarea de investigar un poquito sobre la metodología y los modelos que utilizaban, porque la verdad es que está muy compleja la situación. El primer parámetro a considerar para poder evaluar es el ICER, por sus siglas en inglés, que significan relación costo-efectividad incremental. Y esto es básicamente relacionar el costo promedio de una intervención en salud y el beneficio promedio de la misma. Y se calcula dividiendo la diferencia de costos entre la diferencia de resultados. Y en esta línea que se traza es donde va a resultar nuestro ICER, nuestra relación costo-efectividad incremental, y dependiendo del cuadrante en el que esté o en el subcuadrante en el que se encuentre, es si este tratamiento, si esta intervención tiene más efectividad que su costo, es decir, si rebasa su efectividad que su costo. Por tanto, podemos englobarlo en varios grupos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una intervención que es barata, pero que no es efectiva. O podríamos tener una intervención que es barata, pero que más bien que es cara, pero que no es efectiva. O también podemos tener la que es muy cara, pero que también es muy efectiva, o la que es muy barata y es muy efectiva. Obviamente todos quisiéramos que nuestras intervenciones o nuestros tratamientos estuvieran aquí, que no le costaran al hospital, al país, al estado, a la institución, y que fueran efectivos con nuestros pacientes. Desafortunadamente, si caen, por ejemplo, en el cuadrante B, en el D o en el F, pues el tomador de decisiones se va a basar en este límite para poder decir, ¿sabes qué? Tu tratamiento rebasa su precio, su efectividad y por tanto, pues va para atrás, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos es que cayera en esto. Y eso es justo lo que evaluaron estos investigadores en este artículo. Ahora, otra parte importante de la metodología es otro conocido como QALY. Y esto significa año de vida ajustado por calidad. Esto básicamente es cómo se valora la rentabilidad de intervenciones médicas y considera tanto calidad como cantidad de vida y, por tanto, un QALY equivale a un año en perfecto estado de salud. Y se calcula multiplicando el cambio en un valor de unidad inducido por un tratamiento por la duración del efecto del tratamiento, es decir, el tiempo que me dura este tratamiento efectivamente. Entonces, ya para no caer mucho en detalles acá estadísticos de farmacoeconomía, básicamente lo que queremos ver aquí es, bueno, cuánto costaba, vamos a ver diferentes variables de cuánto les costaba al hospital la administración del palivizumab y cómo se reflejaba en cuanto a su efectividad. Entonces, por ejemplo, el estudio de Jones y Mail en Estados Unidos tenía un costo más o menos de más de $114,000 por por año de vida ajustado por calidad. Es decir, un año de calidad de vida adecuada para el paciente costaba $114,337, ¿no? Considerando no solo el precio del palivizumab, ¿no? Sino las administraciones, las citas, los traslados, etc. Ahora, ese era el precio en el año 2002. Considerando la inflación,
al 2012, que obviamente 10 años después sabemos que todavía va a haber más inflación y va a estar más caro, pero en su momento, en el 2012, habían considerado que el precio por el cual y por mantener un año de vida ajustado por calidad era de más de $146,000. Ellos no establecieron un límite, es decir, no dijeron, bueno, si tu palivizumab me cuesta tanto, ya no es efectivo. Ahí pues su metodología es debatible y por tanto ellos concluyeron que el palivizumab no rebasaba su efectividad a su costo, es decir, le salió muy caro el palivizumab a este hospital. Por tanto, pues no lo recomendaron, ¿no? Pero tenemos otros estudios, por ejemplo, el de Nuigten, fue en Alemania. Este estudio también, su variable para evaluar la efectividad fue también de quali, es decir, de año de vida ajustado por calidad, y este costaba más de 9,000 euros mantener un año de vida ajustado por calidad a este paciente. Eh, ah, ya, ah, ya considerando la inflación, en el 2012 el precio aproximado era de más de $13,000, pero ellos establecieron su límite de costo-efectividad de 30,000 euros por año de vida ajustado por calidad. Y ellos en su análisis dijeron, sí es más barato darle el palivizumab a mis pacientes que estarlo hospitalizando cada rato o estarlo nebulizando, estarlo intubando, estarle dando tratamiento, tenerlo en terapia intensiva, etc. Este es el único estudio del grupo específico de los cardiópatas que sí demostró beneficio en el precio-efectividad. ¿No? Por ejemplo, tenemos también el de Rackman y su equipo, también en los Estados Unidos, que les costaba más de $34,000 por prevención de admisión hospitalaria. Es decir, el prevenir que un paciente se hospitalice por infecciones por virus respiratorio les costaba $34,000. Extrapolados a 10 años después, subió a $43,000 por la inflación y ellos no especifican si el costo-efectividad era adecuado. Simplemente dijeron, aquí están los números, nosotros no podemos concluir, o más nuestras autoridades no pueden concluir, no se autoriza que se utilice para todos nuestros pacientes. El Harris y colaboradores en Canadá en el 2007 también se vieron a la tarea y ellos demostraron que se requería de más de $15,000 para prevenir un día de hospitalización. Es decir, mantener un paciente fuera del hospital un día les costaba $15,000 en cuanto a palivizumab y su administración y toda la logística circundante. Ellos no especificaron tampoco su índice. Bueno, estos 15 subieron a $16,000 en 10 años y el costo-efectividad dijeron que no era el adecuado y no lo recomendaban. Los otros estudios que, como les decía, son de pacientes cardiópatas, pero que también incluyeron otros factores de riesgo, por ejemplo, prematurez, neumopatías, cromosomopatías, etcétera. Aquí tenemos el que habíamos visto de Resch y sus colaboradores en Austria, que habíamos dicho que era el que tuvo la mejor calificación. Ellos sí vieron una efectividad mejor al costo y vieron que el precio fluctúa en más de $8,000 por año de vida ajustado por calidad, de euros, perdón, y extrapolados al precio 10 años después, rebasaba los $10,000. No especificaron un límite de costo-efectividad, pero sí lo recomendaron. Y aquí hay más estudios que también lo recomiendan. También Nuigten volvió a publicar varias veces en 2003 y en 2006 en Alemania y también demostró que tanto para quali, es decir, para mantener un año de vida ajustado por calidad, le costaba más o menos entre entre 6,000 libras esterlinas y 7,000 euros, dependiendo de la publicación del año que hizo, extrapolados a más de $13,000, más de $10,000 10 años después. Y en sus dos estudios, en los que sí delimitó costo-efectividad, sí concluyó que el costo efectivo era bueno, es decir, que recomendaba el palivizumab, ¿no? Entonces, la verdad es que son estudios muy, muy complejos en cuanto a economía, pero básicamente es eso, lo que están valorando es el balance, qué tan caro me sale ponerle palivizumab a los pacientes y qué tan caro me sale hospitalizarlos o mantenerlos tratando sin el palivizumab o con el palivizumab, es decir, con grupos placebo, etcétera. Hay mucho en cuanto a la discusión de esta revisión sistemática.
mucho sesgo. Se platica primero que el sesgo puede ser por muchas cosas, ¿no? Uno es porque son diferentes modelos, son diferentes estudios y metodologías. Y muchos se basan en proyecciones, es decir, a 5 o 10 años, ¿cuánto me va a costar este paciente si le puse o no el palivizumab? O si le sigo administrando el palivizumab, porque hay pacientes que lo requieren por más de una temporada. Entonces aquí hay mucho sesgo. Otro es que pues depende mucho del sitio, ¿no? Porque depende pues cuánto te va a tolerar tu autoridad sanitaria, puedes gastar en tu palivizumab, ¿no? O los tomadores de decisiones, ¿no? Un secretario de salud, un director de hospital, es el que al final dice, bueno, a mí yo no pienso gastar más de esto para tu palivizumab, ¿no? Entonces ahí también probablemente se tomaron decisiones no basadas en la estadística, sino en una decisión de jefe. Otra es que el quali, es decir, el año ajustado de calidad en los pacientes, pues es difícil poder establecer cuál es un año libre, un año de calidad para un paciente con una cardiopatía, ¿no? A sabiendas de que pues, los pacientes cardiópatas no suelen tener una adecuada tolerancia al ejercicio como otros pacientes no cardiópatas, toman medicamentos, pueden requerir de oxígeno, algunos están posoperados y tuvieron complicaciones, algunos están en silla de ruedas. Entonces era muy difícil poder englobar todas estas calidades de vida en nuestros pacientes y poder decir cuál era una buena calidad y cuál no. Otro motivo de sesgo es que algunos estudios no especifican el límite costo-efectividad, que era lo que platicaba en los párrafos anteriores, ¿no? Depende más de la autoridad sanitaria que de la estadística reflejada en ese estudio. Y también muchos estudios no consideran los gastos no hospitalarios asociados a las infecciones, como por ejemplo traslados. Algunos sí los consideran, sobre todo los que tuvieron mejor calificación, pero otros estudios no consideran los traslados de los pacientes a los hospitales o a las consultas o a los seguimientos o los gastos de consultas ambulatorias, ¿no? Por ejemplo, la del alergólogo, la del neumólogo, la del cardiólogo, los inhaladores, los diuréticos, etcétera. Y otro factor que no consideraron en muchas publicaciones, sí en algunas, son los salarios perdidos de los familiares. Es decir, ese familiar que estuvo cuidando al paciente, el papá o la mamá o el cuidador, pues faltó al trabajo y condicionó pues una pérdida de dinero. Eso tampoco se considera en los gastos en muchas publicaciones. Si se consideran todos esos gastos, probablemente el balance pues sí regresaría hacia la efectividad en contra del costo del producto. Las conclusiones es que estos estudios, como ya les había dicho, están basados en farmacoeconomía, modelos de farmacoeconomía, y son muy limitados y no son muy representativos y no son muy extrapolables. Cuantificar el costo-efectividad del palivizumab, se dieron cuenta que era un reto y que muchos resultados no eran uniformes. Que también las cardiopatías congénitas de por sí ya tienen su riesgo de morbimortalidad y que también pueden estar asociadas tanto a infecciones adquiridas en la comunidad o nosocomiales asociadas al virus sincicial respiratorio. Que se requieren más análisis adicionales para poder informar y guiar sobre la efectividad del palivizumab y que hoy por hoy el palivizumab sigue siendo la única estrategia aprobada para proteger contra virus sincicial respiratorio hasta la fecha. Aquí tenemos otra publicación respecto al completar los esquemas de palivizumab con el objetivo de disminuir infecciones respiratorias inferiores, ¿no? En pacientes con cardiopatías congénitas. Este artículo es del año 2020 y se publicó en el Cardiology in the Young y es del equipo del doctor Sel y colaboradores en Ankara, Turquía. Este estudio fue un estudio retrospectivo unicéntrico que abarcó del 2015 al 2017 en Turquía 2 temporadas consecutivas de virus incisionales, es decir, 2 inviernos, y se administró palivizumab a un total de 176 pacientes con cardiopatías congénitas. Se investigó cuántas dosis se aplicaron y se consideró completo el esquema si se habían administrado al menos las 5 dosis recomendadas por las diferentes normativas y se hizo una interrogación a los pacientes o sus familiares, ya sea de manera directa o indirecta, para poder
tener la información sobre si hubo o no hospitalizaciones, y pues ya se hizo más, se indagó más en el expediente clínico para ver los diagnósticos, las condiciones y sobre todo si se podía aislar algún agente, ¿no? O identificar algún agente causal de esta infección respiratoria aguda inferior. Los resultados fueron 176 pacientes con cardiopatía congénita, de los cuales 100 eran mujeres. 110, es decir, más del 62%, eran menores de 1 año. Y las indicaciones de estas profilaxis con palivizumab fueron en pacientes con cortocircuito izquierda-derecha, es decir, cardiopatías acianógenas, y fueron más del 64% de los casos. Cardiopatías cianógenas en el 26.7% de los casos, 6.3 en pacientes con lesiones residuales postoperatorias y 2.3 en pacientes con hipertensión pulmonar. Desafortunadamente, 4 pacientes fallecieron, uno con hipertensión pulmonar primaria también falleció y otro por sepsis. Se logró completar, en estos decesos, se había completado en 4 pacientes las 5 dosis, en uno solamente se había completado el 80% de la cobertura y en otro solo el 60%. 11 pacientes se hospitalizaron una vez y 2 pacientes se hospitalizaron 2 veces por infecciones del tracto respiratorio bajo, es decir, neumonías o bronquiolitis. Y de estos 13 se había completado, los grados de completar la profilaxis fue en el 80% en un paciente y de 66% en otro y 100% en los demás. Es decir, la gran mayoría tenían una cobertura completa de 5 dosis, uno de 3 y uno de 4. Durante estas hospitalizaciones se realizaron estudios de panel viral para identificar los agentes causales. Únicamente se pudo completar en 6 de 15 y nada más se demostró para influenza tipo 3 en 2 pacientes, metapneumovirus en un paciente y bocavirus en otro paciente. 2 fueron con resultado negativo. ¿Qué es lo importante de esta publicación? Que afortunadamente ninguno de estos casos era por virus incisional respiratorio. Las conclusiones fue que la eficacia del palivizumab para el virus incisional respiratorio ya ha sido demostrada en muchos estudios, incluyendo este, y que enfatizan que los pacientes los grupos deben de tomarse más importancia para saber qué pacientes se pueden beneficiar o no, y que los pacientes con cardiopatías congénitas pueden sobrevivir más periodos durante la infancia con menos problemas, es decir, menos hospitalizaciones por infecciones gracias a la profilaxis con palivizumab. Y bueno, por último, aquí tenemos otra publicación. Esta es de Canadá. Es del doctor Claydon y colaboradores y se publicó en el año 2019. Y es sobre los resultados relacionados a virus incisional respiratorio con un esquema abreviado, es decir, un esquema reducido de 4 dosis en pacientes con cardiopatías congénitas. Básicamente, en este estudio lo que quisieron intentar fue, porque ya hay algunas publicaciones que venían diciendo que la cobertura con 4 dosis era igual de efectiva que la cobertura con 5 dosis, y ya hablando en números gruesos, pues ahorrarte una dosis por paciente, pues probablemente ya a nivel nacional o a nivel de los tomadores de decisiones, pues iba a haber reflejado una dosis menos, ¿no? Imagínense 12, 15 mil pesos menos por cada paciente de todos los que tienen cardiopatías, pues obviamente quisieron ver si se podía hacer efectivo estas 4 dosis, si eran suficientes para proteger a los pacientes del virus incisional respiratorio. Entonces, el diseño del estudio fue una cohorte basada en la población y se tomaron todos los pacientes con cardiopatías congénitas durante 4 temporadas consecutivas, desde el 2012 hasta el 2016, y se consideraron pacientes menores de 12 meses con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas, es decir, con falla cardíaca congestiva que requerían de medicamentos o cardiopatías críticas, y fueron usualmente aprobados, y también pacientes entre 1 y 2 años que también tuvieran cardiopatías congénitas, también recibieron 4 dosis todos estos grupos. Los niños recibieron 4 dosis de 15 miligramos kilodosis, como ya hemos mencionado, de manera intramuscular. La segunda dosis se daba 21 días después. La tercera y cuarta y consecuentes eran 28 días separadas hasta terminar la temporada.
También importante mencionar que los pacientes que se hospitalizaban, que tenían un resultado negativo a virus sincicial respiratorio, pues se consideraban pacientes negativos, ¿no? Pacientes que sí se hospitalizaban por una infección, pero que no era por virus sincicial respiratorio. Los resultados se encontraron 325 pacientes incluidos. La mayoría eran de término, más del 74%. Y eran menores de 6 meses en el inicio de la temporada. Casi la mitad, es decir, el 46.5%, 151 pacientes tenían cardiopatías cianógenas, 129, es decir, casi el 40% tenían cardiopatías acianógenas con cortocircuito izquierda-derecha, y 5.5%, es decir, 18 pacientes tenían obstrucciones izquierdas, del tracto de salida ventricular izquierdo, 15 pacientes, 4.6% miocardiopatía, 2.8%, o sea, 9 pacientes tenían cardiopatías complejas o combinaciones de estas. Entonces, de estos 325 niños, se autorizaron 406 cursos, 406 esquemas. Es decir, que varios niños requirieron de más de una sola esquema, es decir, 2 esquemas, ¿no? Y por eso suman más autorizados. De los 406 que fueron autorizados, 391 se administraron. Es decir, no todos se pudieron administrar, y ahorita vamos a ver por qué. 12 no se administraron por los papás, los familiares o el tutor legal no quiso, se negó a la administración. Y otros 2 fueron por una hospitalización prolongada en la que no se pudo administrar el anticuerpo. Entonces, de los 406 aprobados, de los que recibieron 4 dosis, fueron 351 pacientes, es decir, casi el 90%. De los que recibieron 5 dosis, y esto por indicación, sobre todo en lo que se dice en la discusión, era pacientes que a lo mejor iban a requerir cirugía cardíaca y consideraban que no les caería mal una dosis extra de palivizumab, y 2 pacientes requirieron hasta 2 dosis más, es decir, 6 dosis por indicación de su médico. Los que no recibieron dosis, como ya hemos dicho, eran 12, de los cuales 10 fueron por decisión de los familiares, y 2 fue porque se prolongó su hospitalización, y 3 no se pudo conseguir la información. Entonces, de los 406 que habíamos dicho que ya estaban aprobados, ya platicamos que 361 completaron, 30 no completaron. De esos, se rehospitalizaron en algún momento del seguimiento 89 pacientes por infecciones específicamente del tracto respiratorio inferior, y de los cuales 17, es decir, 17 de los 89 salieron positivos a virus sincicial respiratorio. Y de los que no se pudo obtener un panel viral, fueron 8. Y de los que sí se obtuvo un panel viral, pero que fueron negativos a virus sincicial respiratorio, ojo, no quiere decir que fueron negativos a otros virus, ¿no? Por ejemplo, se aislaron otro tipo de virus, pero 64 no eran asociados a virus sincicial respiratorio, que era el objeto de este estudio. No se encontraron muertes asociadas en ninguno de estos casos, en estos pacientes que tuvieron infecciones, y de estos 17 que se hospitalizaron por infección respiratoria en la que se confirmó el virus sincicial respiratorio, 2 fueron en el inicio de la temporada, es decir, entre el 19 y el 27 de noviembre, y ni siquiera habían iniciado el curso de inmunoprofilaxis. Entonces, esos 2 pues no se consideran del todo dentro de la estadística. Y después también tenemos que hubo de las 14 ingresos ocurrieron durante las administraciones de las dosis, es decir, unos ya tenían cierto porcentaje de cobertura, 2 o 3 dosis, algunos 4, y el que queda, es decir, 14 ya tenían cierto esquema, y solo 1 tenía completas las 4 dosis, y se había presentado 52 días posteriores a que había terminado el esquema, ¿no? Entonces, solo un paciente tenía las 4 dosis de palivizumab, que tuvo una reinfección más bien tuvo una infección por virus sincicial respiratorio.
En esta tabla están los grupos separados de pacientes que sí fueron positivos y los que no fueron positivos a virus incisional respiratorio. La verdad es que no hay significancia estadística en ninguno de los parámetros, es decir, eran muy equiparables los pacientes con cardiopatías cianógenas que salían positivos y los que salían negativos, los que tenían acianógenas era muy equiparable, los que tenían obstrucciones también y los que tenían miocardiopatías. Entonces, en este análisis estadístico de diferencias, o sea, poder establecer qué paciente o qué cosa en específico lo hacía más susceptible, pues no se pudo identificar en sí ningún factor. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que se demostró protección lograda por un programa modificado de 4 dosis en pacientes con cardiopatías congénitas. Si se fijan, el virus incisional solamente causó 19% de admisiones de infecciones en el que sí se aisló este virus. Y si regresamos a las primeras diapositivas que les decía, es que tenemos que quedarnos con la idea de que el palivizumab no nos va a prevenir que el niño no se infecte por virus incisional respiratorio. Si se acuerdan, habíamos dicho que iba a dar solamente una cobertura de 50%. ¿Por qué? Porque se trata de una inmunización pasiva. Entonces, ya habíamos platicado que solo el 50% de las veces vamos a tener cierta protección siempre y cuando tengamos los niveles óptimos en suero, y que también lo que reduce no es la gravedad, ni la morbilidad, ni la mortalidad, sino el número de hospitalizaciones, ¿no? Entonces, esta publicación refuerza todas las publicaciones ya antes mencionadas, que redujo de manera importante el número de hospitalizaciones o de rehospitalizaciones por el virus. Y obviamente enfatizar siempre en otras medidas que también van a favorecer que los pacientes no se infecten por virus incisional, como la educación a la familia, la higiene de manos, la lactancia y limitar exposiciones infecciosas, ¿no? Entonces, ya para concluir, las conclusiones finales de esta plática, lo que me llevo de esta plática es: no olvidemos que el palivizumab nos va a dar una inmunización parcial, es decir, va a tener 50% de efectividad. Saber que se puede aplicar tanto a cardiopatías congénitas cianógenas como a cianógenas, que va a reducir el número de hospitalizaciones, y hasta la fecha no se ha podido demostrar modificaciones en su morbilidad o mortalidad, y es controversial. Hay algunas publicaciones que dicen que sí, hay algunas que dicen que no, pero lo único que es tangible es que reduce el número de hospitalizaciones. Como pudieron ver en el primer artículo, es muy difícil poder demostrar su costo-beneficio, sobre todo si no se consideran todos los factores. Y el esquema de 4 dosis, pues parece muy convincente. Creo que eso puede ser una estrategia por si las cuestiones monetarias nos detienen, pues creo que un esquema de 4 dosis nos ahorraríamos unos cuantos miles de pesos. Pero bueno, también una manera de conclusión es, bueno, pues siempre tengan ahí al pendiente a su proveedor de Abbott, como sabemos que son los que manufacturan el Synagis, que es el palivizumab. Y pues bueno, esto sería todo por esta plática. Estas son las bibliografías en que me basé. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Edgar, pues muchas gracias, muy, muy completa y muy amena tu presentación. Sin duda, creo que nos abre un panorama pues muy promisorio en cuanto a la prevención de la patología por sincitial respiratorio. Quisiera agradecer también la presencia del doctor Sarbelio Moreno, que es el jefe de enseñanza del Hospital Infantil de México, y me gustaría mucho si nos puede regalar su opinión sobre este interesante tema. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas felicidades a Edgar por la excelente presentación. Y qué gusto Gracias. saludarlos a todos. Bueno, pues hay muchas cosas importantes que aclarar. Bueno, más que aclarar, que profundizar un poquito. Todo esto que nos hemos estado viendo, muchos de los estudios son en situaciones, aunque ya nos mencionó y nos enumeró cada uno de las limitantes de cada uno de los estudios,
Pero si esto nosotros lo queremos traspolar a nuestro medio, en el que, por ejemplo, tenemos pocos lugares donde se realiza cirugía cardiovascular, que no es el momento óptimo en el que se les opera, sino cuando les toca lugar en una alta lista, en una fila muy larga, y no te toca la cirugía cuando tienes el mejor pronóstico muchas veces, sino en el momento que hay, todavía le aumentaríamos mayor morbilidad. Ha habido los criterios de la Academia Americana de Pediatría del 2014, que fueron los que modificaron al de 2012, hicieron ciertas limitaciones en el uso de palivizumab. Y si bien antes se trataba a los cardiópatas menores de 2 años, quedó limitado nada más a los menores de 1 año. Sí, junto con muchas otras reducciones, porque también la edad gestacional, que antes no nada más era hasta los menores de 29, sino también había un grupo de 29 a 33 y de 33 a 36 bajo algunas características, y hubo estudios posteriores para medir el impacto que había tenido estas reducciones, y en los pacientes con problema respiratorio, que eran del grupo que seguía en cuanto a edad de 29 a 33, pues hubo un montón de hospitalizaciones en este grupo que quedó privado del palivizumab. Pero hay pocos estudios en cardiópatas, y hay un estudio muy importante canadiense por un doctor Abbey, en el que compara una cohorte de 1909 pacientes con cardiopatías congénitas menores de 1 año con 529 menores de 1 año a 2 años. Y entonces, analizando todos los criterios que hay los que toman en los estudios de necesidad de ventilación mecánica, ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, número de antibióticos utilizados, no encuentra ninguna diferencia significativa entre la morbilidad entre los de 1 año y los 2 años, lo que hace evidente que es importante seguir tratando también al grupo de cardiópatas entre 12 meses y 24 meses, que fueron los que quedaron privados del palivizumab. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que también, si de por sí es un camino difícil, por todos los problemas de costo-beneficio que se acentúan más en nuestro medio, pues están Y ahora le agregamos uno más. Normalmente, pues conocemos la estacionalidad del palivizumab. El mayor pleito que teníamos era que si empezábamos octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, como le hacen en el INP con los de displasia broncopulmonar, lo que hacemos en el GIM de mejor noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo para alcanzar marzo, que todavía hay virus sincicial respiratorio. Pero resulta que virus sincicial respiratorio empezó desde verano y el año anterior también. Y en los últimos congresos de virus sincicial respiratorio se ha visto, sobre todo Sánchez, ya se me olvidó su apellido, pero es español, manejan mucho, híjole, ¿cuál va a ser el momento para empezar la profilaxis? Porque la estacionalidad ya cambió por completo. Ahorita llevamos ya 6 meses en el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, llevamos ya 6 meses con virus sincicial respiratorio. Y normalmente el año pasado empezaríamos apenas, el mes pasado, los que son partidarios de octubre y nosotros que somos partidarios de noviembre, incluso los taiwaneses daban 6 meses para evitar ese problema. Y sí, lo que en el estudio que se ahorran con el de 4 meses, pero pues depende mucho de la estacionalidad. Pero ¿qué es lo que está pasando posterior a la pandemia? Estamos vacunando de influenza ahorita, que es como se hace todos los años en otoño para tener máximos anticuerpos en invierno, pero ya llevamos 4 meses con influenza porque SARS-CoV-2 cambió todo. Entonces tenemos 3 incógnitas. ¿Cuándo vamos a vacunar contra influenza? ¿Cuándo vamos a empezar la profilaxis para virus sincicial respiratorio? ¿Y cuántas vacunas anuales vamos a poner de COVID-19? ¿Sí?
porque ya todavía dificulta más lo que había antes. Si de por sí esta reducción en los criterios, que por supuesto los europeos se los pasaron por el arco del triunfo, bien hecho, ¿no? E incluso los canadienses tienen diferente criterio, pero lo que nos rige a la mayoría o lo que nos intenta regir o lo que nosotros seguimos, que es la Academia Americana de Pediatría, con esa reducción tan importante que se hizo de palivizumab, ellos dentro de su reducción que hicieron a los que ya no les dan a los cardiópatas de 12 a 24 meses, hacen hacen una connotación de que sí está justificado en nativos americanos y esquimales. Y uno diría, pues, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no tenemos nativos americanos ni esquimales, aunque sí tenemos una gran población indígena. Pero lo que significa es, o sea, por lo que lo hicieron fue por el aislamiento, que era costo-beneficio darles a ellos por estar tan aislados y trasladarlos a un hospital. Pues nuestros pacientes, cuando salen de la raza, del infantil, del Centro Médico de Occidente, del Hospital del Niño Morelense, se van a su condición de pobreza, se van a su condición de aislamiento, se van a lo equivalente del esquimal y del nativo norteamericano, aunque los norteamericanos de allá son los dueños de las gasolineras, los nativos norteamericanos, y les va muy bien. Pero si nosotros queremos tropicalizar o adecuar ese concepto de nativos americanos, pues la mayoría de nuestra gente que se da de alta vuelve a su condición de inequidad y de malas condiciones de vida. Entonces, todavía se hace más necesario y más costo-beneficio, porque sabemos cuánto nos cuesta en el Hospital Infantil de México nuestros pacientes cardiópatas que no alcanzan la cirugía y que se hospitalizan, por virus sincicial respiratorio. Sobre todo ahora que tenemos el medio y que todos los pacientes que sospechamos virus sincicial respiratorio podemos tener la prueba molecular de que tienen virus sincicial respiratorio. Eso era lo que yo quería comentarles. Muchas gracias, doctor, muy amable. Yo tengo una pregunta para el doctor Edgar y para usted. Eh, Hablando obviamente de las cuestiones de costos, que es lo preocupante desde el punto de vista de presupuesto para nuestros hospitales y de cobertura para estos niños. Hablando en específico de un niño cardiópata candidato a palivizumab, ¿qué condiciones podríamos nosotros priorizar en estos pacientes? Porque digo, naturalmente sería, lo ideal es tener una cobertura al 100%, no nada más de los pacientes cardiópatas, pero ¿qué condiciones serían, digamos, como las que nos definirían con mayor, a lo mejor, prontitud o precisión el hecho de decir, sabes que este niño es más que candidato para esta terapia? Si quieres, Edgar, primero. No, adelante, doctor, por favor. Bueno, tenemos los tres grupos del prematuro extremo, el niño con displasia broncopulmonar y el niño con cardiopatías congénitas. Cuando nosotros empezamos a poner en el Hospital Infantil de México, yo creo que el grueso, el 75% de los receptores de palivizumab son los cardiópatas. Sí, cada vez se logran niños más pequeñitos y cada vez nos sobreviven más pacientes con ventilación mecánica. Pero yo creo que para nuestro medio el que más se beneficia es el paciente cardiópata congénito. Entonces yo priorizaría, bueno, y ahí sí haríamos un triage entre los más recuperables sobre los otros recuperables, ¿no? Y también las posibilidades que se tienen, por ejemplo, de hacer la cirugía paliativa lo más pronto posible. O sea, de acuerdo a los recursos que contamos en ese momento, porque no nada más va a depender de eso, ¿no? Sino el pronóstico del paciente cardiópata congénito, pues de cosas que ustedes manejan mucho mejor que yo, a la hora de realizar la cirugía. Lo que sí es que, bueno, el motavizumab, que sería como la competencia, el otro anticuerpo monoclonal, pues no sé por qué motivo, porque tiene condiciones muy similares, pero pues siempre se ha preferido el palivizumab, que no era de Abbott, era de AbbVie, que primero era parte de Abbott, pero ahora ya volvió a ser de AstraZeneca, para que lo sepan. El palivizumab es de AstraZeneca. De hecho, todo este desajuste que estamos viviendo ahorita fue por el cambio de que volvió a AstraZeneca. Entonces,
como que perdimos, de hecho quedamos con un chorro de dosis que nos sirvieron como el burro que tocó la flauta porque los dimos en verano y era cuando iba empezando el virus sincicial respiratorio este año. Y actualmente pues tenemos el Nirsevimab en el Hospital Infantil de México, estamos participando en este estudio, es un anticuerpo monoclonal de una sola dosis que se da al nacimiento. El estudio es contra placebo, pero también hay otros brazos que todavía no, ya se publicó en New England, los resultados un 75% de prevención, ahora faltan los que es, que no se me hace tan, híjole, ya viendo palivizumab contra placebo no está tan padre el estudio, pero también hay un brazo que es contra palivizumab y la verdad no es, el resultado es un estudio de no diferencia, ¿sí? Y muy probablemente ya toda esta camada de vacunas contra virus sincicial respiratorio que vienen, pues parece que ya por fin hay varias y ya incluso utilizando la tecnología de RNA mensajero. Son 4 targets los principales para la vacuna. Uno es inmunizar a las mamás, sobre todo porque pues, ¿a qué horas vas a poner la vacuna si desde recién nacido puedes tener virus sincicial respiratorio? Entonces, a manera que de la misma forma que se hace con bordetela pertussis de vacunar a la mujer embarazada. La segunda serían vacunas infantiles tradicionales. La tercera serían lo que hace el Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal de largo tiempo, y también hay otro de MSD que no recuerdo bien el nombre, que es la competencia de Nirsevimab, que es una coalición entre AstraZeneca y Sanofi Pasteur, y y la vacuna que es yo creo que es la más próxima, que es la de los adultos mayores. Desgraciadamente está el antecedente de pacientes que se murieron porque las primeras vacunas que se hicieron perdió la atenuación el virus sincicial respiratorio. Es un virus difícil, ¿eh? No crean que es tan fácil, pues es un virus que no crea inmunidad, por eso hay tanta morbilidad y mortalidad por virus sincicial respiratorio. La leche materna es buenísima contra la influenza y contra muchos virus, pero es pobre su acción contra virus. O sea, sí sirve, pero no es tan rica. Entonces, es un virus difícil y pues lo que tenemos son como dijo bien sabiamente Edgar, lo que tenemos son los anticuerpos monoclonales. Pero yo creo que para mí el grupo más beneficiado sería, y no porque ustedes sean los que me hayan invitado, pero es el grupo de cardiópatas congénitos. Gracias, doctor. Otra pregunta que me surgió sobre esto que está platicando. El tiempo de inmunidad, doctor, que podemos esperar. Pues el tiempo de los anticuerpos monoclonales pues va a durar un mes, por eso se pone así. Algunos estudios de Nirsevimab y del otro anticuerpo monoclonal se ha visto que dura hasta incluso 7, 8 meses, un poquito más de los 6 meses que ellos garantizan. Pero pues a final de cuentas es un anticuerpo monoclonal que se tiene que estar aplicando. Les digo, ahorita la cosa es cómo va a quedar el virus sincicial respiratorio si tuvimos todo el verano virus sincicial respiratorio. ¿Qué va a pasar con la estacionalidad? ¿O será que conforme se va diluyendo la pandemia, pero ahora está otra vez volviendo? Claro, ya no es tan letal, pero ahorita hay otra oleada de SARS-CoV-2, pero pero se sigue modificando el entorno. Entonces, vamos a depender 100% de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica que nos diga, va empezando virus sincicial respiratorio, pónganse a dar la profilaxis desde ahorita y ya no estar dependiendo del tradicional otoño-invierno, sino ahora va a ser así con relojito, ¿no? O sea, dependiendo de lo que indique el sistema de vigilancia epidemiológica. Correcto, doctor, muchas gracias. No sé si en el foro haya alguna otra pregunta de alguien más. Sí. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Pues ahora sí que viendo este tema económico y este tema también trasladado un poco al medio privado, ¿qué tanto vale la pena o qué tanto es sustentable por los seguros de gastos médicos? Sabemos, o sea, realmente si hay una justificación y cuál sería la forma de justificación, pensando en, por ejemplo, tengo un paciente
Este, ya tuvimos por ahí uno que se operó y en el trans se le puso su dosis. Tengo un paciente, por ejemplo, hoy que ya tuvo insuficiencia respiratorio, tiene un canal aurículo-ventricular, tiene un seguro de gastos médicos, pero realmente ¿cómo se puede justificar? O realmente digo, 100% justificable y lo tendrían que cubrir. ¿Saben algo al respecto? Sí, hay gente muy hábil para, o sea, sí lo cubre el seguro de gastos médicos, nada más que hay que hay que sabérselos proponer y también dependiendo del seguro que tengas, ¿no? O sea, si el seguro se saca durante los primeros 3 meses para que pueda cubrir congénitos, aunque no es precisamente algo congénito, pero si es de adquisición temprana, sí lo cubre. Este, entonces, sobre todo las cardiopatías, que esa sí es una enfermedad que es de nacimiento. Si el seguro se abre en los primeros 3 meses de vida, sí lo cubre, pero hay que saberlo justificar bien. Nos pasaba ahorita con el PIMS. Si tú ponías PIMS no te cubría nada, pero si tú ponías enfermedad de Kawasaki, aunque el paciente tuviera 17 años, 18 años, sí te lo cubría. Entonces yo creo que ahí sí, sería muy bueno, no sé, hacer una sesión, sobre todo los que vemos ese tipo de pacientes, o sea, con gente que sepa manejar eso para poderlo vender bien, pero yo sé de gente muy exitosa para que el seguro de gastos médicos igual, es como la hormona de crecimiento, hay gente que muchas veces no lo paga, pero el que lo sabe vender sí lo paga, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con estos anticuerpos monoclonales. De acuerdo. Sí, claro, y en específico yo creo que también apoyarnos mucho del neonatólogo, ¿no? Que es el que está más relacionado con ese aspecto. Y sí, por ejemplo, en lo personal me ha tocado que la aseguradora autoriza al menos la primera o segunda dosis de palivizumab. De acuerdísimo. No, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Si no, bueno, pues muy agradecidos por la invitación. Charlie, cedo el control de los micrófonos para que No, pues des muchas gracias. finalizada esta sesión. Muchas Gracias a gracias a ustedes. todos. Muchas gracias por la sesión, por la presentación. Doctor Sobelio, pues muchísimas gracias. Aquí estamos todos los lunes hablando de cardiopatías congénitas, pero bueno, mire, pues muchísimas gracias por su presencia, muy, muy enriquecedor. Edgarito, pues como siempre, gracias, amigo. No sé si alguien más tenga por ahí preguntas. Yo veo al doctor Iñaki ahí como queriendo decir algo. Él tiene también bastante experiencia en esto, entonces no sé si hay algo, Iñaki. No, bueno, la verdad es que yo me quería preguntar lo del seguro, pero ya lo contestaron. Ah, No, súper. Estamos pensando en algo similar. no, yo creo, bueno, una de las cosas de los seguros es, bueno, para paréntesis, es efectivamente la parte de, bueno, no poner nada más nunca la palabra prevención. Y bueno, el segundo, yo creo que también es, pues eso, la discusión es muy importante sobre el costo-beneficio, que fue lo que estuvo hablando también Edgar en toda la plática, porque bueno, hay países en donde, pues bueno, al final del día las familias no pierden ese salario que él comentaba. Son países, por ejemplo, no sé, España, que vacuna muchísimo y bueno, que ya tienen su sistema de salud. Ellos tienen, al final del día, estudios controlados por el mismo hospital, por la misma población, que también están controlados y que al final, por ejemplo, el Gregorio Marañón, pues ellos te pueden decir desde el 2012, son su pre y post vacunas, y la verdad es que la evidencia es muy fuerte. Siempre hay un sesgo económico muy, muy también importante, que también es algo que tenemos que tener en cuenta, pero estos hospitales públicos en donde al final del día ellos no tienen ningún otro beneficio, pues bueno, sí, también todos los estudios que ya comentaron también es importante pero también en México es el poner una dosis, 2 dosis que te va a dar seguro qué beneficio tendrá o no. Y bueno, también hay gente que pues eso, le está poniendo una dosis, 2 dosis a nivel particular a una persona y haciéndolos gastar mucho dinero cuando el beneficio también 1 o 2 dosis, cuando el resto de la población no se está protegiendo y solamente a esa persona, y dosis y esquemas incompletos a costos muy altos. Eso también hay que también hacer conciencia en esa parte. Pues ni modo, la verdad es que eso nos toca como país, que no hay un gobierno que cubra, y con seguros que se hacen guajes y pues al final del día con medicamentos muy, muy caros. Entonces, pues yo creo que esto al final va a ser discusión mientras no se ponga como al final del día como una obligación, ¿no? Como parte del gobierno, y que
se dé al final del día y se siga una línea para todos y no tengas que estar pensando en el dinero para cubrir o proteger a algo que al final del día ya hay alguna indicación y que hay muchos estudios que lo avalan también. Pero bueno, nada más en el comentario, pues la verdad es que pues seguiremos aquí discutiendo porque pues siempre nos duele pues el precio y pues eso es parte importante, ¿no? De que si sí o si no, pues si no costara esas cantidades, te aseguro que no estaríamos discutiendo, por ejemplo, la de COVID ya se puso, se implantó y lo que sigue, ¿no? Pero bueno. Mira, aquí el doctor Bolio nos dice que le tocó un paciente sano de Pemex, niño sano, pero le pusieron sus 3 dosis. Pues ojalá. Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias, Edgar, doctor Sobelio, Miguel, gracias por todo. Que tengan todos muy buena noche. La próxima semana nos quedan 2 sesiones de este año. Termina el doctor Juan Carlos Iglesias, mejor conocido como el doctor Furby, y después el doctor Adrián García. Entonces les hago llegar por ahí la información y nos vemos la próxima semana. Les agradezco a todos y que tengan muy buena noche. Igualmente, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Edgar. Gracias, doctor Sobelio. Gracias Buenas a noches. todos. Hasta Saludos. luego, Miguel. muchas gracias. Abrazo.